¿Cómo están, queridos alumnos? Buen día, profe. Buen día, profe. Me Hola, alegro que estén profe. bien. Y continuamos Buen día, profe. continuamos con nuestra clase. Te entiendo, Luana, te entiendo. Continuamos con nuestra clase sobre la filosofía griega. Ya pasamos el periodo, Brenda, ya pasamos el periodo cosmológico, que estudiamos la naturaleza, el arjé. Ya pasamos el periodo antropológico con los sofistas de Sócrates, que era la preocupación por el hombre. Y ahora entramos en el periodo sistemático con Platón y continuamos con el discípulo de Platón, que es Aristóteles. Un momentiño. Admitir. Prenda tu micrófono. Acá ya. Una ventana. Compartir. Quiero que vean este cuadro que les estoy mostrando acá. Se llama La Academia y es un cuadro pintado por un pintor, famoso pintor renacentista llamado Rafael di Sanzio. A mí me encanta este cuadro porque refleja perfectamente, ilustra perfectamente las como visiones distintas que tenían Platón y Aristóteles. Si ustedes observan el cuadro, pueden ver que Platón, que es el de la toga color fucsia, la toga rosadita, está levantando el dedo así de esta forma, como diciendo, allá está la realidad, allá está la realidad, en el topo Urano, en el mundo de las ideas, está la realidad. Y Aristóteles tiene este gesto así tipo el meme, vamos a calmarnos, así como diciendo, no, Platón, acá, baja la tierra, Platón, baja la tierra, acá está la realidad. Eh, entonces, eso demuestra perfectamente las diferencias entre maestro y discípulo. Aristóteles fue discípulo de Platón. Y demuestra perfectamente las diferencias que hay entre estos dos pensadores. Eh, Uno creía en la teoría de la idea y el otro creía en el mundo, en la realidad de acá, en el mundo de acá, en lo que podemos ver. Esta diferencia se debe incluso a la formación de ambos, porque Platón era, como les dije yo, de familia de políticos. Ustedes saben que los políticos siempre tiran hacia conceptos abstractos, la justicia, siempre tiran hacia cosas, siempre quieren tirar más hacia allá, para que uno mire acá. Los políticos siempre tienden hacia... Eh, recuerdo, por ejemplo, antes, cuando en la década de los 90 existía la famosa, los políticos hablaban del famoso Paraguay ya hipotado, el Paraguay que queremos, que era un Paraguay ideal, así que era un eslogan lindo para el eslogan de campaña, eso, pero nunca dijeron nada concreto de qué es lo que era el Paraguay ya hipotado. Bueno, Platón es así, Platón era hacia acá. Aristóteles, por otra parte, es hijo de médicos. Eh, ¿Y el médico qué hace? El médico no te da atención, el médico te pregunta, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el síntoma? ¿Dónde te duele? ¿Qué remedio podemos aplicarte? El médico va a lo concreto. Entonces, esa diferencia entre la formación de ambos marca también la diferencia entre Platón y Aristóteles. Como le dije, Aristóteles es hijo de médico. Aristóteles, el padre de Aristóteles era médico en la corte de Filipo de Macedonia.
Filipo de Macedonia es un gobernante que llevó a Macedonia, que es una especie de ciudad-estado dependiente de Grecia, eh, dependiente pero libre sociedad tipo Puerto Rico, para que tenga una analogía. Eh, Macedonia pasó de ser una ciudad de pastores a ser una potencia militar gracias a Filipo. Y de hecho, Filipo comenzaría la obra de la unificación griega que terminaría su hijo. Seguramente ustedes le conocen a su hijo, al hijo de Filipo, un muchacho famoso llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno es una persona que conquistó casi todo el mundo antiguo conocido. Unificó Grecia, conquistó lo que es Persia y llegó hasta eh, casi llega hasta Gibraltar, o sea, conquistó casi todo el mundo de su época, antes de cumplir 30 y de morir por una enfermedad rara. Eh, Algunos piensan que es fiebre del Nilo Occidental, otros de hecho piensan que fue Aristóteles el que le envenenó, porque Alejandro Magno habría mandado descuartizar a un sobrino de Aristóteles. Lo mandó a atar a caballos, hizo que los caballos marchen y los caballos le despedazaron. Entonces muchos piensan que Aristóteles, como tenía conocimiento de botánica y eso, piensan que Aristóteles le envenenó a Alejandro. Pero esos son rumores que corrían, el chisme que corría en la época, no hay pruebas fehacientes de eso. Cuando eso no existía CSI ni nada de eso, así que no se pudo. Probablemente haya sido la fiebre del Nilo Occidental, probablemente haya sido el envenenamiento, eso no lo sabremos nunca. Hay un chiste que nosotros nos contamos, los profesores de filosofía contamos, que es, estaba un alumno macaneando en clase y el profesor le dice, hijo mío, a tu edad Alejandro ya tenía el mundo. Y el alumno le responde, sí, pero él le tenía por maestro a Aristóteles. Este es un chiste filosófico que contamos nosotros. Bueno, el punto es que ser parte de la corte de Macedonia y ser el maestro de Alejandro Magno, porque Filipo le encomendó a Aristóteles la educación de Alejandro, le posibilitó a Aristóteles investigar mucho. Como tenía el estatus social y tenía los recursos, no tenía que preocuparse por la plata, entonces él pudo dedicarse a investigar mucho. Y por eso Aristóteles es posiblemente el pensador más prolífico de la antigüedad y su obra abarca todo el saber conocido de su época. O sea, todas las disciplinas de su época fueron abarcadas por Aristóteles. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver un cuadro con las obras aristotélicas. Tenemos los tratados de lógica. La lógica es la disciplina que habla de cómo formamos nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento se organiza en conceptos, en juicios y en razonamiento. Decimos perro. Perro es un concepto. Si digo perro bravo, es un juicio. El perro es bravo. Un juicio. Y si digo el perro es bravo porque es guardián de su casa, es un razonamiento. O sea, enlazando conceptos, hago juicios y enlazando juicios, hago razonamientos. Entonces así se forma el pensamiento. Y eso es lo que estudia la lógica. De hecho, la lógica formal, que es la lógica que solemos dar en colegio en primer curso, se le llama lógica aristotélica. Por cierto, chicos, si ustedes, el nuevo programa que tienen ustedes en la plataforma, van a ver que se quitó la parte de lógica de o sea, ustedes son el primer curso canal con el programa nuevo que no tiene el examen, no va a tener la parte de la unidad de lógica, se quitó, o sea, ventaja para ustedes porque tienen menos contenido para estudiar. Eso es una ventaja para ustedes. No va a entrar lógica. ¿Por qué se quitó lógica? Porque lógica es algo que supuestamente se tiene que dar en el colegio, pero jamás dieron ustedes en el colegio lógica. ¿Cuántos de ustedes dieron lógica en el colegio? Díganme ustedes en los comentarios, tipo youtuber, dejen en los comentarios cuántos de ustedes dieron lógica en el colegio.
Después tenemos los tratados de física, que son los tratados que se ocupan de naturaleza. Eso es lo que se ocupaban los presocráticos. Ah, hay gente que dio lógica, mira qué bueno. Hay gente que dio lógica, pero muchos colegios no dan lógica, entonces sería injusto poner un examen de ingreso y nosotros no podemos enseñar lo que tiene, lo que es un año de contenido en 2 o 3 clases. No, no se puede, imposible. Exactamente. Bueno, entonces tenemos los tratados de física, que son los tratados de la filosofía de naturaleza, eso que daban los presocráticos. Aristóteles también abarcó eso, los tratados de física que hablan sobre el cielo, sobre las generaciones de corrupción, sobre las partes de los animales, el alma o escritos de biología. Después tenemos los tratados de metafísica. Metafísica quiere decir más allá de la física, o sea, lo que va más allá. Nosotros dimos que la metafísica estudia el ser, o sea, lo que va más allá de las cosas, de los fenómenos físicos, el ser, el estudio del ser, de lo que va más allá. Hay que hacer una aclaración importante, que es que Aristóteles nunca le llamó metafísica a la metafísica. De hecho, Aristóteles le llamaba a la metafísica filosofía primera. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se está organizando la biblioteca de Aristóteles, se está organizando la biblioteca del Liceo, que era el centro de estudio de Aristóteles, están agrupando las obras y dicen, acá va lo de naturaleza física, lo de retórica, acá en retórica, lo de poesía, acá en poesía, lo de biología, acá en biología, lo de lógica en lógica. Y después este conjunto de libros que hablan de cuestiones que van más allá, de que, ¿dónde vamos a poner? Y uno de los estudiantes del liceo llamado Andrónico de Rodas dijo, vamos a agrupar todo acá y vamos a ponerle metafísica. Y ahí quedó metafísica como el nombre. Metafísica que sí, más allá de la física. Entonces quedó esa clasificación y hasta ahora todos los ahora Aristóteles que tratan de este tipo de temas sobre el ser, eso le agrupamos en metafísica. ¿Y a él cómo le llamaba, profe? ¿Puedes repetir? Filosofía primera le llamaba a él. Pero el tema es que si voy a agrupar libros, imagínate vos tu biblioteca, ves libro de filosofía, Aristóteles, y libro de filosofía primera, o sea, te va a confundir la clasificación. Después tenemos los tratados que abarcan varios temas como política, economía, retórica, ética. Como ustedes pueden ver, la obra de Aristóteles es extensa y abarca muchísimo. Y eso, para que se sorprendan más, eso es lo que pudimos recuperar de Aristóteles, porque mucho de la obra de Aristóteles se perdió. Esto que ustedes ven acá, este cuadrito que ustedes ven, es lo que se denomina el corpus aristotelicus, el cuerpo de las obras, que son las obras que quedaron, que fueron rescatadas, porque las obras de Aristóteles se perdieron, sobre todo cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, pero en varios saqueos e incendios se fue perdiendo la obra de Aristóteles y hoy nos queda solamente eso. Imagínense ustedes si con lo poco que queda ya tenemos una noción de todo el conocimiento de su época, imagínense si quedaba todo. Fue una tragedia humana, una pérdida para la humanidad fue el incendio de la biblioteca de Alejandría y la pérdida de los textos de Aristóteles. Profe, ¿puede darnos un ejemplo de cómo este contenido se podría plantearnos en el examen? Y te va a preguntar así, de acuerdo por ejemplo, te va a preguntar, los tratados de ética en Aristóteles abarcaban, y ustedes acá pueden poner la ética a Nicómaco, la ética a Eudemo. De política estaban los libros, se puede preguntar de política, te van a poner los libros de política y el estudio de las constituciones.
Así le va a preguntar. Ustedes miren nomás el cuadrito ese y le va a preguntar por las horas. Ahora bien, como les dije, Aristóteles era un gran pensador y él sistematizó todo el conocimiento de su época y eso incluye a los filósofos anteriores a él. Y él, pese a que sentía respeto por sus predecesores, o sea, nunca es que les criticó así en plan de críticas negativas, sino que él reconocía sus aportes, pero también sus limitaciones, sobre todo su maestro Platón, al que él tenía una gran estima, pero como él mismo decía, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Entonces Aristóteles estableció una crítica, una serie de críticas a los filósofos eh, que le antecedieron. A Heráclito, por Heráclito Aristóteles decía que acertó Heráclito en decir que la realidad es cambiante y se mueve. Eso es cierto, Heráclito ahí tiene un punto. Pero ¿en qué falló Heráclito? En no ver que en todo cambia y una permanencia. Las cosas cambian, pero las cosas, dentro de ese cambio hay aspectos de esas mismas cosas que permanecen. Ustedes, por ejemplo, ustedes cambiaron mucho desde que eran niños hasta ahora. Muchas cosas cambiaron en ustedes desde que eran chiquitos hasta ahora. No solo física, sino también psicológicamente. Pero también hay muchas cosas de ustedes que permanecen. Si no, ya no serían ustedes. Si cambiase todo, ya no serían ustedes. Entonces, en todo cambia lo que permanece. Contra Parménides, lo que criticaba Aristóteles es la noción única de ser como algo único. Aristóteles dice que no, que el ser no es uno, que hay varios seres. Yo soy un ser, vos sos otro ser, ese algo que está allá es un ser. Y que estos seres no son estáticos, como decía Parménides, sino que son susceptibles a modificaciones. Esto el acto y la potencia vamos a ver después. Pero eso quédense con que el ser es cambiante, eso tiene la modificación. Básicamente, para que resumir lo que acabo de explicar, lo que quiere decir Aristóteles es que corpus aristotelicum, en latín, volviendo al tema, bueno, básicamente para resumir esto que acabo de decir, lo que decía Aristóteles es que el error de Parménides el error de Heráclito, perdón, fue no ver la permanencia en el cambio, y el error de Parménides fue no ver el cambio en la permanencia. Se lo acabo otra lengua, pero creo que con eso se entiende muy bien. Por último, y como vimos en el cuadro de Rafael, Aristóteles le criticaba a Platón y estaba en contra de las ideas, de la teoría de las ideas de Platón. El problema de Platón es que Platón divide el mundo. ¿Se acuerdan ustedes del problema del movimiento? Que dimos en las clases, el problema que nos está rompiendo hasta ahora el coco. Bueno, para conciliar ese problema, ¿las cosas son o no son? Entonces lo que dice Platón es que las cosas son ideas y las copias de la realidad cambiante es lo que no son. O sea, la esencia de las cosas está en la idea. A la pregunta de qué vino primero, la gallina o el huevo, Platón diría, viene primero la idea de gallina. Y la idea de gallina produce gallina y la gallina hace huevo. Pero esto, en vez de ayudar, decía Aristóteles, esto complica las cosas. En primer lugar, porque duplica la realidad. Yo antes tenía que explicar que vino primero la gallina o el huevo. Ahora Platón dice, hay una idea de gallina. Perfecto, pero si hay una idea de gallina, también tendría que haber una idea de huevo.
Entonces resulta que ahora yo solamente no tengo que explicar de dónde viene la gallina o huevo, sino que tengo que explicar de dónde viene la idea de gallina y de dónde viene la idea de huevo. Es decir, en vez de solucionar el problema del movimiento, vos me diste otro problema más que el problema del movimiento en las ideas. O sea, yo no solamente tengo que explicar de dónde vienen las cosas, sino que tengo que explicar de dónde viene la idea de las cosas. Entonces, en vez de simplificarme, me complicaste más. También, otro problema de Platón es que la idea separa las cosas de su esencia. Porque Platón decía que nosotros, esto es una copia. La esencia de la cosa está en la idea. Ahora, esto trae problemas porque quiere decir que yo no soy yo, que yo soy una copia de una idea de... Entonces, ¿qué soy yo entonces? ¿Qué es esto que le estaba hablando acá ahora en el aula? Es una copia, una mala imitación de mi esencia. Aparte, hay otro problema acá también, no termina acá, hay otro problema, que es el siguiente. Si la esencia es, las cosas vienen de la esencia, entonces, ¿cómo es el tema? Hay una idea de hombre, de la que vengo yo, de la cual yo, vos, eh, somos partícipes, o hay un profesor Ismael ideal que baja a un profesor Ismael concreto. ¿Hay un Ismael ideal o hay una idea ideal de humanidad? ¿Hay una idea de humanidad así en general o hay una idea de hombre, de mujer? ¿Cómo es el tema de las ideas? ¿Dónde está la esencia de las cosas? Entonces, nuevamente, la teoría de las ideas nos complica más de lo que nos simplifica. Y finalmente, la idea no explica el cambio de las cosas. Porque, como vimos en el primer punto, si vos querés explicar el cambio de las ideas, hay una idea de gallina y nuevamente hay una idea de huevo. Entonces, ¿de dónde vino la gallina? ¿Vino el huevo? ¿Dónde vino el huevo de la gallina? ¿Dónde vino? Entonces, estás otra vez volviendo al problema, no estás solucionando, estás volviendo otra vez al mismo problema. Es más, estás, como dije en el primer punto, estás complicando. Porque ahora tengo que explicar el cambio en el mundo real y el cambio en el mundo de las ideas. También Aristóteles decía que la matematización de Platón complica la idea. ¿Por qué? Porque vos decís, Platón decía, lo bello es bueno, lo bueno es justo, lo justo es lo ordenado, lo proporcionado. Y Aristóteles decía, ¿y qué pasa con las cosas que salen de orden? Entonces, la teoría de las ideas complica innecesariamente el problema en vez de solucionarlo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran que aclare? ¿No? Entonces seguimos. Esperen un momento, voy a traer agua porque se me está secando la... Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Como dijimos, establecimos ya para Aristóteles no había un solo ser estático como Parménides, sino que el ser era dinámico. Por eso al ser dinámico y al ser móvil tiene categorías. Disculpen. La primera categoría es la sustancia. Es lo que hace que la cosa sea lo que es. Lo que caracteriza, lo que me hace a mí diferente de vos, lo que hace diferente esta mesa de tu mesa, esa es la sustancia. Lo que hace que las cosas sean. Después tenemos
la cantidad, lo que podemos medir o lo que podemos cuantificar de la sustancia. Por ejemplo, si la sustancia es, si la sustancia es fulanito, ¿qué puede decir de fulanito? Fulanito mide 1,70 m, por ejemplo. Fulanito tiene tantos años. Todo lo que vos puedes decir de fulanito es cantidad, todo lo que vos puedes cuantificar de fulanito. Después tenemos cualidad, que ¿alguien quiere entrar, parece? Después tenemos cualidad. Que son las propiedades que tienen los objetos. Una propiedad que te caracteriza, vamos a decir, una cualidad que vos tenés. Ser inteligente, ser pelado, ser alto, son cualidades. Que es lo que cosas que te distinguen. Después es relación. Relación es cómo vos interactúas con otra sustancia. Por ejemplo, vos sos amigo de, sos hijo de, sos compañero de. Eso son relación. Tu mascota es mascota de. La planta es la planta de. El insecto vive en la planta. Cualidades, cómo se relaciona con otra sustancia. Después tenemos el lugar, en donde estamos estudiando en nuestras casas. Estamos tratando de ingresar a la universidad. Esos son lugar, el sitio. Después tenemos tiempo, el cuándo. Estamos estudiando ahora, sábado a la mañana. Ya sé que no es el mejor día para estudiar, pero fuerza. Sacrificios que van a hacer para ingresar. En fin, el tiempo, estamos ahora. O mañana. O eso es tiempo. Todo lo que vos puedes medir en el tiempo. Después tenemos situación. Lo que estamos haciendo ahora, estudiando. Esa situación ahora, estamos estudiando. No vamos a estar almorzando, por ejemplo. Eso es situación. Después tenemos condición, que es lo indispensable para que las cosas sucedan. Cabrón te habla de que cada cosa está condicionada por factores. Estamos estudiando con materiales de estudio. Estamos dando clases con un PowerPoint, por ejemplo. Es una condición que tenemos. Después tenemos acción. ¿Qué es ¿Cuál es la acción que estamos haciendo ahora? Aprender. Estamos aprendiendo. Y finalmente tenemos pasión. ¿Qué es lo que nos apasiona? Estamos aprendiendo para ser un buen psicólogo, ser un buen periodista, ser un buen historiador, ser un buen etc. Entonces esas son las categorías. Como ya sé que me van a preguntar cómo hacen el examen, por ejemplo, te va a salir, por ejemplo, te puede salir Sócrates discursando en las plazas es una categoría de, y ese le pueden poner, ahí tiene que poner el lugar. Fulanito mide 1,70 m es una categoría de cantidad. Entonces así
Así va a salir el examen. Otra cosa es que a pesar de que son las mismas categorías, en algunos textos tienen nombres distintos. Así que les recomiendo que miren, por lo menos miren el libro de Mosteiro y de Fernández para ver cómo va a salir en el examen. La mayoría tienen los mismos nombres, cantidad, pero hay categorías que cambian su nombre de altura, pero siempre son las mismas. ¿Qué libro, profe? Victoria, ¿Qué libro nos recomendaste? hay dos textos que se consiguen, que son resúmenes que hicieron dos profesores. El texto de Miguel Ángel Fernández es un profesor de la facultad que suele estar designado como profesor en los exámenes de ingreso para elaborar el examen, porque, escúcheme bien esto, yo no voy a elaborar el examen de ingreso, eso se designa a un comité formado por entre 3 a 5 profesores por materia para hacer el examen. O sea, en filosofía van a designar 3 o 5 profesores y esos profesores van a redactar el examen de ingreso del año. Uno de los profesores que suele salir designados, que varias veces designado, es el profesor Miguel Ángel Fernández, y él hizo un compilatorio de materiales para el ingreso que se vende en la fotografía de la facultad y también suelen venderlo del centro de estudiantes. Otro material es del profesor Manuel Mosteiros, que era un profesor, ya falleció el profesor, era un profesor que también estuvo enseñando mucho tiempo en el CPI y él hizo también otro material compilatorio. Yo les recomiendo los dos, justamente por casos como este, en que tienen nomenclaturas distintas. Así que lean en base de los dos. Y aparte que en algún libro está más desarrollado que en otro. Por ejemplo, los pitagóricos están más desarrollados en el de Mosteiro que en el de Fernández, por ejemplo. Hume está más desarrollado en el de Fernández que en el de Mosteiro, por ejemplo. Kant les va a ser más fácil estudiar con el libro de Fernández que con el libro de Mosteiro. Y así sucesivamente. Ahora, aclaro que estos libros son guías. Guías. La bibliografía oficial, ustedes tienen el programa de estudios pertinente. Pero estos profesores se molestaban en hacerles resúmenes a ustedes para que sea más fácil, para que no estén leyendo 4 o 5 libros a la vez. Pero eso no quiere decir que estos libros, estos resúmenes sean sustitutos de los libros. Estos resúmenes son como el equivalente a las notas que ustedes toman para estudiar. Profe, pero siempre con este contenido que estamos desarrollando contigo de lo que va a tratar el examen. Daniel. Sí. Siempre este contenido que estamos desarrollando contigo de lo que va a tratar el examen. Claro. El examen el profesor no puede poner nada que no esté en el examen. De hecho, les comentaba a modo de chisme, el año pasado salió algo sobre los egipcios. Ese punto se anuló porque no era conveniente y ahí fue un punto anulado y fue un punto punto anulado que cada uno de ustedes va a tener un punto. Cuando se anuló un punto es que cada uno gana un punto así gratis en el examen. Porque no era parte del contenido programático. Pusieron porque hay una parte del libro de Abagano, creo que es el que hablaba una parte de los egipcios. Sí, el libro de Abagano es. Y pusieron esa parte, pero esa parte no estaba en el programa. El libro de Abagano está en el programa, pero esa parte no toca el programa. Entonces, es nulo el punto. No te pueden poner en el examen algo que no esté en el programa. Y de hecho, este PowerPoint que ven, yo miré punto por punto el programa y desglosé, desarrollé. Eso hacían estos PowerPoint que ustedes ven. Que también les va a servir a modo de repaso, pero como les dije, es para repasar. Esto no sustituye el libro, porque esto es mi resumen. Tienen que usar esto como una guía para estudiar. Y leerlos, complementar con los materiales de Fernández, de Mosteiros. Y si tienen alguna duda, consulten la fuente original. O sea, que es posible vayan a la fuente original. Pero yo sé que ustedes tienen 5 materias
y que no pueden estar leyendo los 800 libros de filosofía, de historia de la filosofía, en menos de 3 meses que ya les queda para rendir. Entonces, por eso los resúmenes estos son útiles. Mi sistema de estudios, a modo de comentarles, que a mí me sirvió y les voy a dar a modo de consejo, yo le dedicaba un día a cada materia y fin de semana a repaso general. O sea, yo tenía, por ejemplo, no me acuerdo el orden, pero lunes matemática, martes historia, miércoles psicología, jueves lengua y viernes filosofía. Y sábado domingo era repaso general. Y me sirvió para ingresar. Te pueden hacer eso. Un día dedíquenle a leer materiales de cada materia y el fin de semana hagan general. Volviendo al tema, a lo que nos compete y nos concierne. Como vimos en Aristóteles, el ser se divide en varias categorías. Y esta categoría se divide a su vez en una sustancia y 9 accidentes. Sustancia es el ente en concreto. Sustancia es el perro, el gato, la bici, el cambio accidente es las características particulares. Por ejemplo, yo digo bicicleta. La bicicleta es un vehículo de 2 ruedas, por eso bicicleta, en el nombre ya está bicicleta, impulsado por sistema de tracción humana, o sea, por la fuerza de tus piernitas. Es una bicicleta, eso es lo que tiene que tener una bicicleta para ser una bicicleta. Ahora, la bicicleta puede ser verde, roja, puede ser bicicleta de competición, puede ser bicicleta rutera, puede ser una mountain bike, puede ser Bianchi, puede ser Caloi, puede ser... Estoy en el viejazo, esas marcas ya no existen más por ahí. Puede ser Bianchi, puede ser Caloi, puede ser cualquier marca. Puede ser bici de carrera, también hay bicicleta de carrera. Entonces, esa es la característica que tiene la bicicleta. Esa es la sustancia sería la bicicleta. ¿Qué tiene que tener para una bicicleta? Tener 2 ruedas, un sistema. Y la siguiente sería el color, su forma, la marca. Son cualidades accidentales de la bicicleta. Acá en el cuadro tiene un ejemplo que ilustra esto también. Mesa. La mesa, el accidente es que la mesa puede ser redonda, rectangular, cuadrada, puede ser de metal, puede ser de madera, etc, etc. Hablemos del ilemorfismo. Aristóteles decía que todo está compuesto de materia y forma. Siendo la materia un principio indeterminado y por tanto determinable. Y la forma un principio determinado y por tanto determinante. Parece un trabalengua, pero ¿qué quiere decir esto? Voy a dar el ejemplo con la arcilla. Cuando yo tengo un pedazo de arcilla, esa arcilla está indeterminada, o sea, yo puedo elegir lo que va a ser esa arcilla. De esa arcilla puedo hacer un vaso, puedo hacer un cántaro, puedo hacer un jarro, puedo hacer una escultura, puedo hacer ¿cómo se llama eso? Esas decoraciones de mesas, platillos de mesa, centro de mesa, lo que sea. Muchas cosas pasan. Entonces la arcilla es indeterminada. Ahora, una vez que yo le doy forma, una vez que yo hago un cántaro, por ejemplo, con esa arcilla ya está determinada, ya tiene una función específica que es almacenar líquidos. Por eso, la función de la arcilla no tiene forma, y cuando hay que dar forma ya tiene una forma y por tanto una función específica. ¿Se entendió la teoría ilemórfica o quieren que explique otra vez?
Creo que el ejemplo de la arcilla es bastante claro. Y se entiende, profe. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que Aristóteles solucionó el problema del movimiento y que eso íbamos a ver cuando... Un momento. Que eso íbamos a ver cuando demos Aristóteles. ¿Se acuerdan que dije eso? Ahora vamos a ver eso. Aristóteles solucionó el problema de la pelea entre Parmenio y Heráclito, solucionó con la teoría del acto y la potencia. Aristóteles dice el ser tiene dos etapas, una etapa en acto y una etapa en potencia. Por ejemplo, una semilla es una semilla en acto. Pero esa semilla tiene la capacidad de ser un árbol. O sea, si crece, crece, va a ser un árbol. Entonces, la semilla tiene la potencialidad de ser una planta de pomelo, por ejemplo. Pero ahora es una semilla en acto. ¿Se acuerdan ustedes de la propaganda del feto ingeniero? Esa de que los abortistas se burlaban de la propaganda del feto ingeniero. La verdad que el feto no puede ser un ingeniero, no tiene la capacidad para ser un ingeniero. Tampoco tiene el título, ¿verdad? Pero el feto es un feto en acto, pero puede ser, o sea, es un ingeniero en potencia. Pero ahora es un feto en acto. Entonces, así soluciona este problema de movimiento. Las cosas son en acto y en potencia. Y el acto y potencia se dividen en energía, o sea, aquello que tiene una potencia activa, y entelequia, o sea, la finalidad. Por ejemplo, ustedes ahora pueden, bueno, no, ahora no se vayan ahora, primero terminamos la clase. Ahora ustedes pueden jugar fútbol, tienen la posibilidad de jugar fútbol, tienen piernas, y si hay alguna persona que es discapacitada minusválida, te pido disculpas de antemano, pero tienen piernas para jugar fútbol, o sea, tienen la potencialidad de jugar un partido de fútbol. Es una potencia, esa es energía. Ahora la entelecheia es el para qué juegan fútbol. ¿Cuál es la finalidad? Divertirse, entretenerse, mejorar tu condición física. Ahora que viene fin de año y es tanto el tema de la cena de fin de año y las despedidas y la Navidad, Año Nuevo. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen la capacidad de estudiar. Pero ¿cuál es la entelequia de ustedes? La entelequia de ustedes es titularse en algo. Ser licenciado en psicología, ser licenciado en periodismo, ser licenciado. Y la potencia se divide en activa o pasiva. Activa la capacidad de producir algo. Por ejemplo, un árbol puede producir frutas. Y que nada intervenga, un árbol puede producir frutas. Y la potencia activa es la posibilidad de cambiar de estado mediante un medio externo. Cuando nosotros, por ejemplo, puedo fabricar una silla, tengo la potencialidad de hacer una silla si me dan clavos y madera, por ejemplo. Ahí yo podría hacer una silla. La verdad que me costaría bastante, pero si aprendo y veo cómo se hace y practico, creo que voy a poder hacer una silla. Entonces, pero para eso necesito algo externo. Esa es la diferencia entre la potencia activa y la pasiva. ¿Por qué se le llama pasiva? Porque depende de algo exterior no depende de vos, sino que depende de algo exterior. Profe, en esa activa, por ejemplo, sería nuestra capacidad de crear algo, de producir algo. Sí, sí, Y en el pasiva, entonces, la capacidad de cambiar algo. sí. Activa que por tus propios medios. Vos tenés la capacidad, vos tenés manos, tenés la capacidad de agarrar objetos. Y pasiva que depende del entorno, o sea, depende de lo que vos tengas, vas a poder fabricar, por ejemplo, una silla o una mesa o algo. ¿Entendés? Uno depende de Sí, vos profe, mismo.
Ahí está, perfecto. Entonces, basándose en esto, Aristóteles dice que todas las cosas tienen una causa. Y acá nos vamos a meter en Merequenal porque al ser todo acto una actualización de una potencia, valga la redundancia, toda potencia viene de un acto y toda acto viene de una potencia, entonces acá volvemos otra vez a la gallina y el huevo. Aristóteles solucionó el problema del movimiento, pero les falta solucionar el problema del origen de ese movimiento. Lo que Aristóteles dijo, entonces, es que tiene que haber algo que empiece el movimiento, tiene que haber lo que él llamó un primer motor. Y tomen nota de esto porque esto es lo que va a tomar Santo Tomás de Aquino. Spoiler, ya le hago adelanto. Santo Tomás de Aquino va a agarrar este primer motor, Aristóteles le va a decir, este primer motor es Dios. Entonces tiene que haber una causa, un motor que cause las causas, valga la redundancia. Y existen 4 tipos de causas. O sea, existen 2 que tienen 2 subdivisiones a su vez. Las causas intrínsecas, que son las que se encuentran en el objeto mismo, que no depende de nada externo. Estas causas son la material y formal. La material son aquellas de lo que está hecha la cosa. La causa material de una silla, por ejemplo, podría ser madera, podría ser metal, o sea, de lo que está hecha la silla. La forma es aquello lo que hace que una cosa sea. Una silla tiene que tener una determinada forma para ser silla. Si yo pongo una tabla así, esa tabla no va a ser una silla, tiene que tener una forma, ponerle por lo menos doblar la tabla así para que vos te puedas sentar y ahí vas a tener una silla. Y las causas extrínsecas son las que están fuera del objeto. La eficiente es el que fabrica la silla, en este caso el carpintero. Y la causa final es para qué se hace la silla. La silla se hace para que nos sentemos. Otro ejemplo que les voy a dar es, por ejemplo, una escultura. La causa material de la escultura es de lo que está hecha la escultura. Mármol, piedra, bronce, no sé. La causa formal es aquello que hace que la escultura sea, la forma que tiene la escultura. La causa eficiente es quién fabricó la escultura, el artista, el escultor. Y la causa final es aquello para la escultura está hecha. La escultura puede tener varias funciones. Puede ser para que le recordemos a alguien, cuando vemos un busto de Mariscal López, esa escultura tiene una función que es que nosotros recordemos la figura de esa persona. Que vos digas, este fue alguien importante. Puede ser también con finalidades artísticas. La escultura también puede hacer referencia a un hecho histórico o a un símbolo del país, por ejemplo. Entonces, esa sería la causa final, el para qué está hecha la cosa. Vamos a ver si ustedes pueden, si yo por ejemplo les digo, quiero un ejemplo de causa. Perdón, es que de las 8 estoy hablando y... a ver, un ejemplo de causa. Por ejemplo, yo les digo a ustedes... un juguete. ¿Cuál sería la causa material del juguete? Plástico puede ser, bro. Sí, juguete puede estar hecho de plástico. ¿Cuál sería la causa formal del juguete? Puede ser la forma, un autito o una tumba, por ejemplo. Sí. ¿Cuál puede ser la causa eficiente de un juguete? El fabricante, el artesano, ¿Y la causa final? el ¿Para qué juego, está hecho un juguete? para distraerse, por ejemplo. Sí. Yo respondería para jugar, pero también es respuesta válida para distraerse. Pero es la respuesta más obvia para jugar, pero sí, para distraerse es una buena respuesta. ¿Cómo les va a salir esto en el examen? Que ya sé que más adelanto ya a ustedes, porque yo les conozco, sé que me van a preguntar, profe, ¿cómo va a salir esto en el examen? Que de hecho es una pregunta pertinente y una pregunta que está bien, porque finalmente... Me sacaste la palabra de la boca, bro. Te leo la mente.
eh, te va a poner, por ejemplo, te puede poner, por ejemplo, la causa eficiente de silla es, y vas a tener que responder ahí la respuesta. Así te va saliendo. Carpintero, por ejemplo, puede ser, bro. Sí. Ahora bien, hablemos de los tipos de cambio. Para Aristóteles había dos clases de cambio. Sustancial, esto tiene que ver con los temas de la sustancia del accidente. Ven que en Aristóteles una cosa tiene que ver con otra y la otra así sucesivamente. Entonces, hay varios tipos de cambio. Tenemos el cambio sustancial. Esperen un momento. Tenemos el cambio sustancial y el cambio accidental. Tiene que ver con la sustancia del accidente. El cambio sustancial es cuando el cambio modifica la sustancia de manera general. Es decir, cuando se crea una nueva sustancia o cuando se destruye una sustancia. Y el cambio accidental es cuando la sustancia cambia, pero sigue siendo en esencia la misma. Por ejemplo, si yo agarro una mesa y le pinto de color, esa mesa sigue siendo mesa, solo que va a tener otro color. Ahora, si yo agarro una mesa y le prendo fuego a la mesa, ya no va a ser una mesa. O si agarro un hacha y empiezo a romper la mesa así, hasta un punto que ya no va a ser mesa. Tener un bebé también es un cambio sustancial porque es la creación de una nueva sustancia. O sea, un bebé es una persona independientemente de la mamá y al papá. A la mamá y al papá. Es totalmente independiente. Por eso es un cambio sustancial. Todo lo que es creación de una sustancia o destrucción de una sustancia preestablecida es cambio sustancial. En cambio, teñirte el pelo, por ejemplo, es un cambio accidental. Me teñí el pelo. ¿Y qué? Eso sería un cambio accidental. Ahora les pregunto a ustedes, para que ver qué tal están. Mover una mesa del lugar. Si yo muevo mi mesa, ahora muevo hacia allá. ¿Sería un cambio sustancial o accidental? Accidental, bro. Accidental. Accidental. Perfecto. Otro cambio puede ser, por ejemplo, la putrefacción de una fruta. ¿Es un cambio sustancial o accidental? Sustancial, bro. Sustancial. Sí. Va a llegar un punto que la fruta ya va a dejar de ser porque va a estar podrida, ya va a dejar de ser fruta. La muerte es un cambio sustancial o accidental. Sustancial. ¿Por qué Si te sustancial? va en moto accidental. Una contradicción ahí. Sí, la muerte es un cambio sustancial porque es la destrucción de algo. O sea, ya no sos vos. Un cadáver ya no sos vos. Pero me gustó el chiste de Daniel. Ahora en antropología. Aristóteles, a diferencia de Platón, Aristóteles era monista. Platón era dualista. Cuerpo y alma, decía Platón. Para Platón, nosotros éramos como un Megazord que estaba pilotado por un Power Ranger, que era el alma. O sea, nuestra alma era como el Power Ranger que pilotaba el Megazord. También Aristóteles decía que cuerpo y alma son integradas, que siguen siendo el cuerpo, la materia, o sea, el principio indeterminado y el alma lo que determinaba.
¿Por qué? Porque el cuerpo es indeterminado, o sea, el cuerpo está ahí. Sos vos que le da una funcionalidad a tu cuerpo. Entonces, el alma es la forma y el cuerpo es la materia. Y Aristóteles dividió en tipos de alma. Tenemos primero el alma vegetativa, que es el pack básico del alma, vamos a decir. Es el alma que posee la capacidad nutritiva y reproductiva propia de ser vivo. O sea, es el alma de las plantas. Las plantas lo que hacen es nutrirse y reproducirse. Y es lo que hace, lo que tiene que tener una condición básica para ser un ser vivo. Ustedes, por ejemplo, sabían que los virus no son seres vivos. El COVID no es un ser vivo. El COVID es un virus, no es un ser vivo. ¿Por qué un virus no es un ser vivo? Porque no cumple los requisitos básicos. Los conceptos, los principios básicos para ser vivo son autonomía, o sea, el ser vivo tiene que ser autónomo, nutrición, tiene que nutrirse, y reproducción. Ahora, el virus cumple con los dos primeros, pero no cumple con el tercer requisito. El virus para reproducirse necesita de nuestro material genético, necesita sustraer nuestro material genético de nuestra célula. Entonces el virus no es un ser vivo porque no puede reproducirse por sí mismo. No cumple las condiciones básicas para ser un ser vivo. Entonces, los vegetales sí cumplen lo básico para ser vivo. Las células sí cumplen lo básico para ser vivo. Por eso el alma más básica es la vegetativa. Después tenemos el alma sensitiva, que es la que posee sensibilidad, la que posee sentimiento, la que siente placer y dolor. Y también el alma sensitiva posee movimiento y es alma propia de los animales. Las plantas también poseen movimiento, pero las plantas no pueden moverse a voluntad. La planta no puede decir, a mí no me gusta este patio, me voy a mover al otro patio, y te camina la planta y se planta en el otro patio. No puede hacer eso. El animal sí. Y finalmente tenemos el alma intelectiva, que es el alma racional, que es solamente propia del hombre como ser vivo. O sea, es el alma racional. Somos los únicos animales racionales, hasta donde sabemos. Lo interesante de esta jerarquía es que los grados superiores participan de los inferiores, pero los inferiores no participan de los superiores. Me explico. Nosotros, seres humanos racionales, tenemos también alma vegetativa, tenemos capacidad nutritiva y reproductiva. Tenemos también sensibilidad y tenemos la capacidad de movernos a voluntad. Pero, por ejemplo, una planta no tiene sensibilidad y no tiene capacidad de razonar. Existen plantas que tienen una especie de protosistema nervioso, como esa planta que, no sé cómo se llama esa planta, yo le conozco con el nombre de Mírame, no me toquéis, que vos le tocáis y se cierra así. Son unas hojitas, más o menos tiene esta forma, si vos le tocáis y hacen esto, si se cierran las hojitas. O las plantas carnívoras que tienen unos folículos que cuando la mosca viene, le comen. Eso tiene una especie de protosistema nervioso, pero no son, las plantas no tienen sensibilidad, no experimentan placer ni dolor. Vayamos a la teoría del conocimiento de Aristóteles. Aristóteles era esencialmente empirista. Esto quiere decir que creía que el conocimiento venía a través de los sentidos.
Solamente podemos aprender por los sentidos, no tenemos otra forma de aprender. La frase, nada hay en el intelecto que no haya pasado por los sentidos, es de Aristóteles. ¿Cómo aprendemos nosotros? Aprendemos elevando las cosas a conceptos universales. Yo, por ejemplo, veo un animal que mueve la cola, veo un animal que mueve la cola, me saca la lengua y me ladra. Veo otro animal que me mueve la cola, me saca la lengua y me ladra. Entonces yo agrupo esos tipos de animales y les llamo perros. Creo un concepto. Hago universal las cosas que veo por mi experiencia. Así es el conocimiento según Aristóteles. Y tenemos dos tipos de intelecto. El intelecto activo, que es el que forma los conceptos mediante los sentidos, o sea, el que justamente el que ve, mueve la cola, ladra, es un perro. Y el intelecto pasivo, que es el que crea conceptos nuevos a base de lo que ya existe, o sea, que interpreta y crea conceptos nuevos. Este animal es un perro, los perros son animales fieles, los perros son animales, estos son conceptos ya creados a base de, nuevos conceptos creados a base de los datos sensoriales. En cuanto a la ética aristotélica, la ética aristotélica es propia del eudemonismo. Eudemonismo en términos que quiere decir poseído por un buen demonio. Pero tranquilos, Aristóteles no era satánico. Demonio en griego sería daimon, demonio. No tiene nada que ver con el diablo, sino que sería espíritu. O sea, la traducción de eudemonismo sería poseído por un buen espíritu. ¿En qué consiste la ética eudemonista? Consiste en establecer que la finalidad, lo que busca todo ser humano es la felicidad. Todos queremos ser felices. El problema es cómo somos felices. ¿Cómo vamos a llegar a la felicidad? Ese es el problema. Porque hay varias formas. Vos podés decir, por ejemplo, teniendo plata, o podés decir teniendo fama, o podés decir siendo recordado por generaciones, o podés decir desprendiéndome de todas las cosas mundanas voy a ser feliz. O podés decir viajando, o puedes decir conociéndole a alguien. La pregunta es, ¿qué te da felicidad? ¿Tener dinero te da felicidad? ¿Tener fama te da felicidad? Vamos a ser sinceros, acá nadie es ingenuo, nadie es idealista. El dinero te facilita la vida. Pero de ahí a decir que el dinero te da la felicidad, es medio exagerado. Tranquilidad capaz que te puede dar el dinero, profe, pero si no tenés con quién compartir, creo que no llega a la felicidad. Exactamente, Ale. Me gusta Ale dice acá el dinero te da bienestar, no felicidad. Y lo que dice compañero también, el dinero te puede hacer tranquilidad, o sea, vos sabes que vas a tener tu ladera llena hasta fin de mes. Eso es algo que te da tranquilidad, que no te quita una preocupación. Pero también es cierto que hay mucha gente famosa que es infeliz. Mucha gente famosa que vive pleitos judiciales por plata, o que tiene esa sensación de que todos sus amigos son amigos porque él es el que tiene la plata nomás. Entonces, si ustedes miran la vida, la mayoría de los famosos van a ver que es un desastre. Entonces, la pregunta es, ¿te da la felicidad el dinero? ¿El poder te da felicidad? ¿Encontrar pareja te da felicidad? ¿Qué es lo que te da felicidad entonces? Aristóteles le dice, la felicidad, lo que te da felicidad es hacer lo propio que es el humano, o sea, razonar. Básicamente te decía que la reflexión es lo que hace al humano feliz, porque el humano tiene por naturaleza conocer. Y que por tanto los filósofos somos los más felices.
Ahí están ofreciendo batería vieja, ¿no quieren ustedes? ¿Tienen batería vieja para vender? Bueno, ahora que ya pasó, podemos seguir con la clase. Ah, no, todavía. Bueno, ahora sí. ¿Qué te hace feliz realmente? Y Aristóteles decía, lo que te hace feliz es razonar, porque el humano es racional por naturaleza, entonces te hace feliz la reflexión filosófica. Una persona racional es una persona virtuosa, por tanto es una persona feliz, decía Aristóteles. Eso podemos discutir, porque vos puedes decir, profe, pero muchas veces el conocimiento te produce infelicidad, y yo estaría de acuerdo contigo. Pero Aristóteles dice que no, que el conocimiento te produce felicidad. Y, obviamente, para la felicidad tenés que tener virtud. Ciudadano virtuoso. Pero, volviendo otra vez a la pregunta, ¿qué es la virtud? Lo primero que te dice Aristóteles es que la virtud es un hábito. De nada sirve que vos me hables de la honradez si vos sos un deshonesto. De nada me sirve que vos me hables de la justicia si vos sos un corrupto. La virtud es algo que se practica, no algo que se predica. Está bien reflexionar sobre lo que es el valor, sobre lo que es la justicia, pero de nada si esa reflexión no se practica. Acá para pasar una analogía, por ejemplo, con el tema de los fariseos, que eran maestros de la ley, pero que Jesús les cuestionaba porque era muy rígido con el tema de la ley y no tenían en cuenta al prójimo. Eso decía Jesús. Pero bueno, acá no estamos en religión, no estamos en clase de filosofía, pero es un punto para comparar. La virtud es un hábito, eso quiere decir que algo tenés que practicar y tenés que ejercer y se da en la vida diaria, no en los libros, no en la teoría. Es la disposición de obrar bien. Y se aprende. O sea, la virtud es como cepillarse los dientes. Practicar una vez al día, limpiarte bien y así. También Aristóteles definía la virtud como un punto medio entre dos extremos. Por ejemplo, la valentía es una virtud porque es un punto medio entre dos extremos. La valentía está entre la cobardía, que es el extremo de no hacer nada, no querer hacer nada por miedo, y la temeridad. La temeridad es cuando vos te tirás sin pensar en las consecuencias. Una persona que se expone al peligro sin pensar en las consecuencias es una persona temeraria, no es virtuosa, es una persona temeraria, una persona que se arriesga inútilmente. Una persona valiente se jugaría, pero cuando es necesario, o sea, sabría cuándo actuar. Un cobarde no actúa nunca, entonces por eso la valentía es una virtud porque es un punto medio. Lo mismo el que sabe ahorrar. El que sabe ahorrar es una persona virtuosa, ¿por qué? Porque está entre el punto medio entre el avaro, que es la persona que junta plata y nunca gasta, y entonces medio calpedo, porque nadie te va a enterrar con tu oro, y si te entierran con tu oro medio al pedo porque te vas a podrir, te vas a morir y ya no va a servir tu oro. Entonces el ahorrador está entre el extremo entre el avaro y el derrochador. El derrochador es el contrario al avaro. Si el avaro guarda su plata así tipo Gollum de Señor de los Anillos, my treasure, así tipo. El derrochador no puede ver plata, le quema la plata en la mano. Le da plata y ya, ¿dónde vamos a salir hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a gastar, voy a comprarme esta cosa estúpida aunque no lo voy a usar. Entonces, la virtud es ahorrar. Y los extremos son el derrochar y la avaricia. La salud es una virtud porque está entre la enfermedad y
¿Cómo sería esto? Es la fobia a la enfermedad, esa persona que no quiere ni salir, no quiere ni salir porque no quiere enfermarse. La persona saludable tiene un equilibrio. Entonces, estas son virtudes, porque la virtud siempre es un punto medio entre dos extremos, decía Aristóteles, por la virtud. La salud, profe, no puede ser el punto medio entre la muerte y la vida, por ejemplo. Me he esforzado, pero sí. Entonces, esa es la virtud para Aristóteles. Hay que aclarar que existen dos tipos de virtudes. Existen las virtudes éticas, que son las que requieren práctica, o sea, las que requieren, no práctica en el sentido de, sino que requieren voluntad. Vos no vas a poder ser bueno así de, sino que tenés que tener la voluntad de hacer acciones buenas. Y muchas veces es difícil, porque muchas veces la gente, por ejemplo, te quita la paciencia. Y vos querés ya así, pero no, tenés que comportarte correctamente, tenés que ser educado. Pero eso requiere actitud, requiere una predisposición tuya para ser virtuoso. O sea, justamente por eso es una virtud, porque vos pudiendo elegir esto, elegís hacer bien las cosas. Entonces, por eso justamente es una virtud. Estas son las virtudes éticas. Y las virtudes ya no éticas son las virtudes de índole más artístico. Es decir, propias del intelecto. Es cuando vos, por ejemplo, aprendes muy fácil, se te da aprender muy fácilmente, o se te da la pintura, o tenés virtud, todo lo que sea así del tema de artes y cosas, eso son virtudes ya no éticas. Esa es la clasificación de virtud en nuestro amigo Aristóteles. Y acá pueden ver una diferencia con la ética socrática, porque la ética socrática era netamente intelectualista. ¿Se acuerdan ustedes de la ética socrática? ¿Qué decía Sócrates de la ética? Bueno, vamos a hablar otra vez de esto, ya que Sócrates decía, no hay personas malas, sino que hay personas burras. La gente no hace las cosas por maldad, sino por ignorancia, decía Sócrates. Por ejemplo, yo le di a la clase pasada el ejemplo del político que se cree el vivo por robar, pero en el fondo se está perjudicando porque la plata que él saca del Estado y la infraestructura del Estado va a caer peor y eso le va a alcanzar a él. También es el ejemplo de que compra celular del mercado pensando que es vivo porque compra barato, pero si al comprar está manteniendo una infraestructura y cuando le roban el celular a él, el celular va a ir a parar a la misma infraestructura que él mantenía, que él ayudó a mantener comprando celular robado. Entonces, pero ahí está la diferencia, que para Sócrates es la cuestión de intelecto. En cambio, para Aristóteles no es cuestión de intelecto, no es el que sabe va a orar bien, sino que es cuestión de práctica. Vos no solamente tenés que saber, sino que vos tenés que orar en consecuencia de lo que sabes. Y en eso se diferencia la ética intelectualista de Sócrates y la ética eudemonista de Aristóteles. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Perfecto. Bene. Profe, ¿se podría plantearse, por ejemplo, en el examen la diferencia entre estas éticas? Más bien se suele plantear la ética, su práctica era, y te pone ahí intelectualista, demonista, te pone así.
Más bien así te plantea. O la virtud para Aristóteles era, y te va a poner una predisposición del alma, un hábito, cosas así te va a poner, y ahí vos tenés que marcar. Así es como se suele plantear en el examen. ¿Qué dice el chat? Ah. Ok. Bueno, como era obvio, era elemental, Aristóteles también se ocupó de la política. En ese sentido, Aristóteles fue muy polémico. Vamos a ver por qué. Pero lo más importante es que a diferencia de Platón, que hizo una escala de esta es la mejor forma de gobierno, esta es la peor. Platón era tipo esos youtubers así, top 5 mejores formas de gobierno. Top 5 formas de gobierno, de la mejor a la peor. Así era Platón. Para Aristóteles no. Para Aristóteles no había una sola forma óptima de gobernar. Porque Aristóteles abordó este problema desde una forma distinta. Aristóteles, en vez de pensar en una forma, Aristóteles lo que hizo es un estudio de las distintas formas de cómo las ciudades griegas se gobernaban. De hecho, el proyecto de él era un estudio de las constituciones griegas, pero lastimosamente muere antes de eso. Pero el punto es que en la política quedó que no hay una sola forma buena de gobierno, sino que existen varias formas buenas de gobierno, pero estas formas de gobierno son susceptibles de corromperse y de tornarse en malas formas de gobierno. Es como que cada forma de gobierno tiene su gemelo malvado o su lado oscuro. Entonces tenemos en primer lugar la monarquía. Monarquía es cuando gobierna un monarca, gobierno de un solo, donde gobierna uno solo. Si el gobernante gobierna por el bien de la polis o de la ciudad, entonces es una monarquía y es una buena forma de gobierno porque los ciudadanos están siendo bien gobernados. Ahora, si el monarca gobierna mal, gobierna para su propio beneficio, entonces ya deja de ser monarquía y se convierte en tiranía. La tiranía es la forma corrupta de la monarquía. Cuando una persona gobierna por su propio beneficio, es un tirano. Después tenemos la aristocracia. En esto Aristóteles coincidía con Platón en que era el gobierno de los mejores. Un grupo de gente que estaba formada para gobernar, que gobernaba. Pero cuando esta gente no gobierna por el bien del pueblo, sino que gobierna para el beneficio del grupito, cuando se empiezan a tomar todos los beneficios, convierten en una casta, ahí tenemos una oligarquía, que es la forma corrupta de la aristocracia. Después tenemos la democracia, que es el gobierno de los ciudadanos, cuando el ciudadano tiene la capacidad de elegir. Pero cuando el ciudadano sabe elegir, sí es una democracia. Cuando el ciudadano sabe elegir esta forma. Pero cuando el ciudadano no sabe elegir, elige gente incompetente, gente corrupta, entonces la democracia pasa a llamarse demagogia, que es la forma corrupta de la democracia. Entonces vemos que para Aristóteles no hay una sola receta, sino que hay varias recetas de cómo hacer una buena y una mala forma de gobierno. Y esto, a diferencia de Platón, que Aristóteles tiene varias formas, como ya acabo de decir, en donde cada forma tiene su lado opuesto y todas las formas son válidas siempre y cuando uno no se cuide, o sea, siempre y cuando no se corrompan y se conviertan en las formas malas de gobierno. Un aspecto polémico de la política de Aristóteles es que él defendió la esclavitud. Aristóteles decía que hay hombres que nacen para ser libres y hombres que nacen para ser esclavos. Y decía que los esclavos son básicamente animales parlantes. O sea, un esclavo es como tu perrito, pero que te habla. Lo cual, admito, pese a todos los aportes de Aristóteles, es algo nefasto. O sea, es discutible que el tipo ahí es nefasto.
Ahora bien, hay algo que más o menos le salva, que un poquitito le redime, que es que Aristóteles criticaba la esclavitud por guerra. Aristóteles decía que es injusto someter a un pueblo en guerra y esclavizarle. Aristóteles aceptaba la esclavitud por deuda, aceptaba la esclavitud por otras causas como que vos heredaste tu esclavitud, pero no te aceptaba la esclavitud por guerra. Decía que era una injusticia. Igual, eso de defender la esclavitud medio que no es no es algo muy digno de Aristóteles, queda como una mancha en su prontuario. La pregunta es, ¿por qué Aristóteles defendía la esclavitud? Primero, porque Aristóteles era muy inteligente y sabía que la sociedad no iba, en esa época la sociedad no iba a funcionar sin la esclavitud. No le estoy justificando, solo estoy diciendo lo que él como una persona de la aristocracia antigua veía. La ciudad antigua no iban a poder prosperar sin esclavos. Segundo, porque Aristóteles era también de la clase alta y igual que Platón tenía sus prejuicios contra la clase, contra los estratos más bajos de la sociedad. Además, Aristóteles justificaba que la esclavitud daba tiempo a la gente al ocio y el ocio da lugar a la filosofía. O sea, si vos tenés que trabajar todos los días de 9 a 5, no vas a filosofar, vas a pensar más en tu día a día que en cambio si vos tenías que trabajar y vos estás ahí tranquilo, sentado ahí en tu patio de naturaleza, entonces ahí sí vas a poder reflexionar. Yo no soy el profesor de historia de ustedes, pero este tema está muy relacionado a eso, porque creo que ustedes ya habrán pasado la parte, ya están en la parte de ustedes están en la parte de la colonia en historia, ¿verdad? ¿En qué La parte están? colonización y todo, profe. Ah, bueno. Pero ustedes saben que cuando los europeos llegaron acá, hubo un debate filosófico muy grande entre dos exponentes pesos pesados. Uno era Fray Bartolomé de las Casas y el otro era Sepúlveda. Bartolomé de las Casas decía que los indios eran personas como nosotros y que tenían derecho a ser siervos y que tenían que ser cristianizados. En cambio, Sepúlveda decía que los indios eran esclavos. Profe, ¿qué tiene que ver esto con tu clase, profe? Sepúlveda utiliza el argumento de Aristóteles. De hecho, está escrito. Él cita y dice, son animales parlantes, así como decía Aristóteles. Entonces, la filosofía aristotélica se usó o se quiso usar para justificar que los indios son animales parlantes, no tienen alma, no pueden ser conversos, por tanto, son esclavos. Pero Bartolomé de las Casas decía que no, que los indios tienen alma, por tanto son hijos de Dios, por tanto merecen el trato de un hijo de Dios y merecen el estatus de siervo. ¿Cómo se resolvió este apasionante debate? Bueno, el indio no puede ser esclavo, pero el negro sí. Y los pobres negros tuvieron que venir en barco desde África. Porque los indios eran súbitos de la corona, el súbito no puede ser esclavo, el súbito tiene la condición de siervo. En cambio, los negros no eran súbitos de la corona, entonces los negros sí podían ser esclavos. ¿Ven cómo la filosofía se relaciona con la historia? Lo mismo también la psicología. Nosotros ahora dividimos el cerebro basado en las categorías aristotélicas. Tenemos una parte del cerebro que es la parte animalística, la que controla todos nuestros impulsos básicos, y tenemos el lóbulo frontal del cerebro, que es la que controla nuestras acciones más elevadas. De hecho, los neurocientíficos
saben, por ejemplo, que los animales que tienen lóbulos frontales desarrollados son capaces de tener acciones más morales más complejas que los animales que no tienen desarrollados. Se sabe, por ejemplo, que animales como los monos y los delfines son capaces de acciones éticas. Hay testimonios de delfines que salvan personas del agua, hay testimonios de monos que ayudan a otros monos o a personas. Entonces, ellos son capaces de acciones morales. No una moral compleja porque no son capaces de reflexionar sobre la moral. Y el delfín no va a estar pensando en qué es el bien en sí mismo. Esta acción es buena o mala, pero son capaces de sentir y ayudar a la gente que ellos sienten que está en peligro, por ejemplo. Profe, hace poco en un zoológico de Estados Unidos, si no me equivoco, falleció un gorila que se comunicaba con lengua de señas. Y él, por ejemplo, así, antes de morir, tipo, que se le puso consciente de que iba a morir, que estaba muy viejo, que tenía complicaciones, y él entendió eso. Y, tipo, antes de morir, un mensaje dio con su lenguaje de señas. Qué denso eso. Para mí un En crimen lo que YouTube hicieron. está el video, profe. En YouTube está el video en el que él hace así su lengua de señas y da su mensaje, ponerle. Y incluso parece que se pone a llorar o algo así porque era consciente de que iba a morir. Para mí es criminal eso, pero justamente las pocas ventajas que tiene el animal es que no es consciente de la muerte. El animal cuando está en peligro sí es consciente. O sea, si vos, por ejemplo, un gato ve a un perro y el perro le corre, el gato va a decir, no, me tengo que rajar. Pero una vez que el gato se sube al árbol, el perro se va, el gato no piensa, oh, casi muero, tengo que pensar en mi jubilación de gato. No piensa eso. Profe, pero con este animal, por ejemplo, digo yo, ¿verdad? O sea, Sí. no sé qué Por eso opinas. para mí es lo que hicieron los científicos criminal, porque le enseñaron la noción de la muerte al animal, que es criminal. Sí, sí, y yo te digo que con este, por ejemplo, con este acto, con esta muestra, ¿verdad? Yo digo que justamente con ¿cómo te digo? Con ese, ay, no me acuerdo cómo se decía, pero ponerle, siendo constante, se puede desarrollar por lo menos en los primates, ¿verdad? Un alma intelectiva, o ¿qué decís? ¿Qué opinas? Y yo creo que neurológicamente no tienen todavía el lóbulo frontal suficiente. Pueden aprender, pero todavía no tienen esa capacidad de abstracción, porque no tienen que desarrollar más este lóbulo frontal. Esta parte del cerebro que está acá tiene que desarrollar más. Pero sí ya tienen suficiente lóbulo frontal como para aprender esas nociones que le enseñaron al pobre mono. ¿Sabe? Yo, por ejemplo, esto no es tan lindo como lo que dijo Daniel. De hecho, es algo bastante horrible. Pero está comprobado que los delfines son animales increíblemente inteligentes y Sí, que, como el profe dijo, cuando ven humanos en peligro, en varias ocasiones acuden a su rescate. Pero los delfines también son bastante terribles sí, porque hay un comportamiento, por ejemplo, que es un tanto común entre los delfines, y es que cuando la hembra da a luz a una criatura, o sea, a un delfín bebé, hay delfines machos que son capaces de matar al bebé para que la hembra vuelva a estar en celo y volver a aparearse con ella. sí. Los Y gatos es también bastante hacen eso. terrible considerando que le vemos desde un punto de vista, oh, qué adorable, mira cómo le ayuda a las personas. Pero Y ahí le ignoramos a Aristóteles, porque escúchate lo que dice Aristóteles es dividir categorías. El animal tiene un alma y nosotros le queremos humanizar al animal, le queremos dar virtudes morales. Pero es lo que nos dice la ciencia, es que hay un cerebro, una parte animalística de nuestro cerebro. O sea, nosotros también tenemos esa parte de... si a mí, por ejemplo, me encierran en delfín machista, le está atribuyendo la categoría Sebas. Volviendo al tema. Eh, eh, volviendo al tema, lo que se sabe por el estudio de nuestro cerebro es que hay una parte más animalística. O sea, si a mí, por ejemplo, o a cualquiera de ustedes nos encierra en una pieza 2 días sin comida y abrir después la puerta, te decía, vamos a tratar, vamos a salir, vamos a querer atacar, vamos a querer, porque es nuestro reflejo de supervivencia, nuestro lado animal
tenemos un cerebro que se ocupa y después tenemos el lóbulo frontal que se ocupa así de pensar en los valores, en la muerte, y por los estudios animales saben que hay animales que tienen ciertas capacidades para llegar a ciertas acciones, que si bien ni un animal tiene la capacidad que tenemos nosotros en el lóbulo frontal, se sabe por los estudios neurocientíficos que hay animales que pueden llegar a hacer acciones morales relativamente complejas, como el caso de los delfines. Y la moral no implica solo lo bueno, sino que también implica lo malo. Los delfines, por ejemplo, yo no sé si es cierto esto que dice compañero que abusan de delfines, pero sí sé que los delfines hacen bullying. O sea, le hinchan a otros delfines. O sea, como nosotros los mandan en secundaria, hacen bullying. Profe, en el caso de este primate que te conté, por ejemplo, viste que en ese contexto, ponerle, en ese trayecto del nulo razonamiento o el supremo desarrollo mental a nuestro nivel, por ejemplo, incluso más, podría ser, por ejemplo, una virtud su nivel de razonamiento. Y para eso tenía que desarrollar su cerebro, eso es lo que estoy tratando de explicar. Él va a poder llegar a hacerlo, pero para ir al nivel nos va a tener que desarrollar su cerebro. Porque el razonamiento depende de la estructura, de la función de tu cerebro. Yo personalmente, como un ejemplo de lo que dijo que los seres humanos nosotros seguimos manteniendo nuestros instintos animales, obviamente Sí. por supervivencia, si no, no existiríamos más básicamente. Me acuerdo que en una ocasión estaba en una charla y una persona empezó a hablar de los bebés, que son criaturas adorables y son básicamente, cuando ya nacen, son seres que dependen absolutamente de su mamá. Sí. Pero los bebés tampoco son seres 100%, obviamente no son seres humanos 100% desarrollados, No. porque, por ejemplo, no tienen el concepto de moral como nosotros tenemos, porque cuando un bebé tiene hambre, lo que va a hacer es que se va a poner a llorar hasta que la mamá la alimente, y va a llorar y llorar y llorar y llorar, y no importa si la mamá, no sé, se está muriendo, porque el bebé Sí. como ser vivo tiene una necesidad que es alimentarse y reconoce que la mamá tiene que darle ese alimento. Y es un tonto cruel, pero es lo que es. Y acá podemos incluso llegar a enlazar a Aristóteles con la psicología, porque justamente en base a eso que está diciendo Piaget, elabora su teoría. Ustedes van a dar en psicología Piaget. Y él dice, hay una etapa del nene que tiene operaciones básicas, o sea, el bebé, comida, bebida y lo que sus necesidades, lo que el bebé busca cubrir. Después ya empieza operaciones formales, ya empieza a pensar, ya tiene noción de lo que es suyo, sus cosas, sus juguetes, después ya tiene noción de lo que es el otro. Ya tiene esa noción de que su mamá es otro ente aparte, que no es solamente su alimento, ¿entendés? Su fuente de alimento, ¿entendés? Después ya viene la operación de lógica formal, que es la escuela, y después la operación de lógica concretas, donde ahí comprendemos los valores abstractos. Por eso que a los nenes se les enseña así, bueno o malo. Después cuando somos más jóvenes aprendemos que hay una escala de grises, que no todo es, no es este el bueno, este el malo, sino que, porque cuando somos niños entendemos nuestro cerebro todavía no tiene esa moralidad compleja. Eso es una teoría de Piaget, que ustedes van a dar. En psicología le van a enseñar mejor, pero ven cómo Aristóteles está en todas partes, ¿sí? En la psicología, en la física, en la neurociencia. Excelente pregunta, Victoria. La ética de Sócrates se denomina intelectualista y sostenía que el bien supremo es la inteligencia y el mal es la ignorancia. Por eso es intelectualista. O sea, no hay gente mala, hay gente burra. Y la ética de Sócrates, de Aristóteles, se denomina eudemonista, que significa poseído por un buen demonio, que dice que todos buscamos el bien máximo, que es la felicidad. Todos queremos ser felices. El problema que nos encontramos es en cómo somos felices. ¿Qué tenemos que hacer para ser felices? Ese es el problema que tenemos nosotros. Si vamos a ser felices con dinero, con pareja, con fama, con reconocimiento social, ¿con qué vamos a ser felices? Y la respuesta de Aristóteles es con conocimiento. Y gracias a que volviste a abordar este tema porque me hiciste recordar. Aristóteles daba mucha importancia a la amistad. Él decía, el conocimiento no es conocimiento, sino se divulga. Y
vos tenés que divulgar el conocimiento. Y una de las mejores formas de practicar la divulgación del conocimiento es con la amistad. Entonces Aristóteles apoyaba así las reuniones filosóficas entre los perros, donde todos reflexionaban sobre qué es el ser, qué es el amor, qué es la justicia. Entonces, así se comparte conocimiento, porque un conocimiento que está ahí, o sea, algo que yo sé, que yo no le digo a nadie, es un conocimiento inservible, no sirve para nada, es lo mismo que nada. Imagínense ustedes si alguien dice, descubrí la cura del SIDA, pero nunca dije a nadie y me morí y se quedó ahí la cura del SIDA en mi mente. No te sirve, es lo mismo que si no se descubrió la cura del SIDA. Por cierto, no creo que la cura del SIDA sea descubierta por una sola persona, creo que un equipo de científicos va a tener que descubrir eso. Pero Aristóteles le da mucha importancia a la amistad en ese sentido. Y sobre todo le decía que el conocimiento tiene que ser compartido, que un conocimiento sin compartir es un conocimiento estanco y es un conocimiento inservible. Profe, dentro de Sí. la política, en la demagogia, ¿los demagogos son los electos o los electores? Sí. Cuando el pueblo vota mal, la democracia se convierte en una demagogia. Cuando el pueblo no sabe votar, cuando le vota por la pinta del tipo, por el color, o porque no entienden las propuestas, no saben las propuestas, entonces vota así, sin conciencia, sin saber lo que es la propuesta, sin saber. Eso es una demagogia para Aristóteles. Pero entonces los demagogos son el pueblo ahora, profe. La demagogia es el sistema entero, el pueblo que elige el pueblo que elige el gobernante incompetente. Sí, entiendo. Viste que yo escuché ya esta palabra, ahora recién sé qué significa ahora, pero escuché ya Sí, sobre el demagogo, por ejemplo. Y sí. eso es lo que no distingo, si es el electo, el demagogo o el elector. No, y los dos son el que vota mal y el que está ahí por ser mal elegido. Esa es una buena pregunta, Sebastián. ¿Vivimos en democracia o vivimos en demagogia? Yo, de hecho, antes de eso me preguntaría si nuestro sistema es una democracia. Me preguntaría en primer lugar. ¿Es nuestro sistema una democracia? Hay una anécdota, que a modo de chiste, pero es cierto. Se dice que cuando Stroessner fue a Brasil, fue exiliado a Brasil, dice que estaba viendo por tele la asunción del nuevo gobierno, de Andrés Rodríguez y compañía. Y él mira y dice, pero acá falto yo nomás, pues estamos todos lo mismo, dice. Acá falto yo nomás, dice Stroessner. Aparte que ustedes saben que nuestra democracia tuvo varios, desde que el robo a la elección del 92, el marzo paraguayo, vivió una democracia. Primero, antes de saber si estaba una democracia en demagogia, tenemos que preguntarnos si nuestro sistema es democrático. O todavía estamos en esa transición de... Esta es una pregunta que les dejo a ustedes para discutir. Porque yo como profesor de filosofía doy las herramientas para que opinen, no es que yo les doy, eh, yo tengo que darle las herramientas. Sería una falta de respeto sentar una postura. eh, si me preguntan a nivel personal, yo creo que todavía nos falta, que somos una democracia, pero imperfecta, todavía nos falta muchísimo, falta más formación de la gente, más educación, ¿no? Ahora sí, la opinión política de ustedes es cosa de ustedes, yo no puedo imponerle mi opinión. De hecho, eso sería lo más difícil, sería dogmatismo, no sé si es todo lo contrario de la filosofía. Me gusta que los alumnos estén preguntando, estén interviniendo y me gusta que estemos relacionando lo que dice Aristóteles con la psicología, con la neurociencia, para que ustedes vean que la filosofía no son solo viejitos que hace 1000 años dijeron cosas, sino que todavía es actual. Entonces, todavía la filosofía no es solamente hablar de viejos griegos con toga, así que decían frases rimbombantes, sino que tiene que ver con
las disciplinas, incluso con la disciplina que ustedes están estudiando. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aclarar una cosa? ¿O podemos dar por terminada la clase? Profe, las clases anteriores grabadas hoy vas a hacer. Hoy o mañana. Porque depende de cuándo, porque esto tarda en cargar. Tarda en cargar esto. O sea, yo te dejo ahí y esto va a ir subiendo al drive. Cuando esté todo el drive, lo subo. Exactamente, Victoria. Estudia con los resúmenes y profundiza con la lectura. Ese es mi consejo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay ningún otro punto a tratar, podemos dar por concluida esta sesión. Les quiero agradecer a todos ustedes. Suscríbanse y activen la campanita, ¿cierto? Les quiero agradecer a ustedes porque yo sé que es muy sacrificado estar un sábado. Créanme, yo tuve clase de cursillo sábado, tuve maestría sábado, sé que no es nada lindo sacrificar tu sábado. Así que les agradezco a ustedes por haber estado en esta clase. Y se fueron retirando mucho, pero por lo menos tuvimos muchos hoy y eso me alegró bastante. Estuvimos mucho, eso es positivo. Nos vemos el lunes, chicos. Igualmente, Luana, que tengas un Chao, excelente profe, hasta sábado. luego. Chao, profe, profe. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias por todo. Que tengas buen día. A ustedes, gracias.